Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo número 24. Antes de comenzar vamos a orar. Señor, ayúdanos hoy a hacer un pacto contigo, tal como lo hizo el pueblo de Israel en el pasado, y que podamos también experimentar tus bondades, tal cual como lo hizo el pueblo en años anteriores. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 24 de Éxodo. Para poder entenderlo necesitamos regresar al video, o más bien al capítulo 23. Al final del capítulo 23, Dios le promete al pueblo de Israel que para cumplir el pacto que Él había hecho con ellos, iba a enviar un ángel delante de ellos y los iba a guardar y los iba a proteger. Y Dios le dice al pueblo de Israel que si escuchaban su voz, ellos iban a experimentar una serie de bendiciones. Porque si ellos efectivamente escuchaban la voz de Dios y le adoraban, Dios iba a enviar a su ángel delante de ellos, iba a expulsar a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, y además de eso no iba a haber enfermedades en su medio, iba a haber pan, iba a haber agua. Y entonces Dios hace un contrato con el pueblo de Israel. Dios les dice: mira, yo a ustedes los he escogido por gracia, los he sacado de Egipto, ustedes no hicieron nada para merecer que yo los sacara de Egipto. Ahora que yo los he sacado de Egipto, voy a hacer un contrato. En este contrato que yo voy a hacer con ustedes, si ustedes me obedecen y escuchan mi voz, yo les voy a dar esto. Pero si ustedes no me obedecen, va a ocurrir esta otra serie de circunstancias. No es que el pan o la enfermedad o la ausencia de esta quiera decir que solo Dios le da pan al que tiene un pacto con Él. Dios le da un pacto, o más bien, Dios le da alimento, salud a todos. Sin embargo, aquellos que obedecen su voz y que tienen un pacto con Él reciben unas bendiciones especiales, por así decirlo. El pueblo de Israel hace un pacto con Dios y en ese pacto entonces le dice: mira, tú vas a ser nuestro Dios. Dios le dice: ustedes van a ser mi pueblo, entonces yo voy a cuidar de ustedes y ustedes, el compromiso es que solo me van a adorar y me van a obedecer. En ese marco llega el capítulo 24 de Éxodo. En el capítulo 24 básicamente Moisés desciende al pueblo. Recordemos que Moisés estaba en la montaña y Moisés desciende al pueblo y le cuenta todo lo que Dios le había dicho a él. Y el pueblo dice: nosotros aceptamos ese pacto. Y entonces, como muestra de que el pueblo acepta el pacto, Moisés toma la sangre, construye un altar. En ese altar se ofrecen sacrificios y de la sangre de esos sacrificios se esparce en medio del pueblo. Y esto sencillamente es un simbolismo que dentro del contexto en el cual ocurre Éxodo, era la forma de sellar, ¿no?, el compromiso que estaba haciendo el pueblo con Dios, que era ellos escogían a Yahvé como su único Dios. Para que nosotros podamos entender este pasaje, debemos recordar que en el contexto de Éxodo 24 las distintas naciones tenían diferentes dioses. Y entonces ellos escogían a sus dioses y decían: bueno, esta nación, la nación de Canaán, va a adorar al dios Baal. En Egipto vamos a adorar a este tipo de dioses. Este pueblo va a adorar, los filisteos van a adorar al dios Dagón. Entonces los pueblos tenían múltiples dioses y cada dios de una u otra forma entraba en un pacto con sus pueblos. Lo que Dios estaba diciéndole a Israel era: mira, no escojas a ninguno de estos otros dioses que tú podrías hacer un pacto con ellos, escógeme a mí. Y entonces, si tú me escoges a mí, esto es lo que va a pasar cuando yo soy tu Dios, ¿no? No es un quid pro quo, no es que Dios les está diciendo: te voy a dar esto. No. Es una cuestión de que si tú me escoges a mí, esto es lo que va a pasar. Ahora, si tú no me escoges a mí, bueno, ya está. Pero si me escoges, esta es la serie de consecuencias que van a tener que tú me escojas. Y van a haber bendiciones, yo te voy a llevar, porque Dios, el Dios Yahvé, es un Dios que le promete a Israel que si el pueblo lo escoge a Él como Dios, Él les va a otorgar la tierra de Canaán, les va a otorgar y les va a cumplir todas las promesas que se le habían hecho a Abraham, se le habían hecho a Isaac, se le habían hecho a Jacob. Y el pueblo termina, ¿no?, diciendo: sí, queremos este pacto. Más adelante la historia nos va a mostrar cómo se desenvuelve esta historia, cómo termina esta historia. Pero hay algo importante, y es que Dios quiere extender ese pacto a nosotros hoy. Él quiere que nosotros también, como el pueblo de Israel, le escojamos y le digamos: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Quizás estamos viviendo en un mundo donde la realidad, o más bien la posibilidad de otros dioses aparentemente es lejana, lo vemos como algo del paganismo. Sin embargo, todos nosotros de una u otra forma podemos inventar dioses a nuestra medida. Es muy interesante que cuando revisamos la cosmología y sobre todo las teogonías del mundo antiguo, es decir, la forma en que ellos imaginaban sus dioses, los dioses de los pueblos se parecían mucho en realidad a las élites aristocráticas del pueblo, ¿no? Ellos inventaban, por así decirlo, los dioses para que se parecieran a ellos.
Y nosotros hoy tenemos la misma tendencia. Quizás la idolatría hoy no sea necesariamente ir a un altar pagano y ofrecer un sacrificio, pero de una u otra forma somos idólatras porque hay cosas que proyectamos y hacemos dioses que se parecen a nuestros intereses. Y hoy en día tenemos al dinero como un dios, tenemos al trabajo como un dios, tenemos al internet como un dios. Y en realidad a cualquier cosa que le dediquemos nuestra adoración, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, termina siendo un dios de una u otra forma. Y entonces también podríamos caer en el peligro de la idolatría. En medio de todas esas opciones que existen para que nuestro corazón se desvíe, para que nuestro corazón termine adorando a algo que no es Dios propiamente, Dios hoy nos vuelve y nos recuerda y nos dice, mira, por favor, no vayas a adorar a los otros dioses, escógeme a mí como tu Dios. ¿Por qué debiésemos escoger a Dios como a Yahvé, a Cristo, al Espíritu Santo? ¿Por qué deberíamos acogerlos como nuestro Dios? Hay algo en la Biblia a lo largo de la historia y es que Dios crea al ser humano. Dios crea al ser humano con su imagen y semejanza, pero sobre todo Dios crea al ser humano para que viva en una estrecha comunión con Él. O sea, el ser humano fue creado para que su corazón tuviese descanso y reposo en Dios. El ser humano para llenar el vacío que deja el pecado y la separación que produce el pecado entre Dios y el hombre, hace que su corazón vaya por distintos lugares tratando de encontrar refugio y tratando de encontrar reposo. Pero Romanos 11:36, 1 Corintios 8:6, son dos textos que nos recuerdan que nosotros fuimos creados para estar con Dios. Y hasta que nuestro corazón no descanse en Dios, no encontraremos nuestro propósito y sobre todo el ciclo del ser humano en busca de sentido no se va a cerrar. Porque el ser humano solo encontrará su verdadero valor y sobre todo su potencial como humano cuando su corazón se centre en Dios. Por eso es que Dios dice, mira, escógeme a mí. No es porque Él sea un Dios ególatra que necesita que todo el mundo le adore. Dios nos dice que le escojamos a Él es porque es allí verdaderamente donde encontraremos la felicidad. Es allí verdaderamente donde encontraremos el potencial para el cual fuimos creados. Es allí donde verdaderamente somos humanos, porque es allí donde el ser humano tiene una razón y tiene un propósito, cuando el ser humano se encuentra con Dios. Por eso Dios quiere hoy hacer un pacto contigo. Quiere que tú dejes de adorar a esos dioses que están en tu vida y que tienen distintas formas, distintos colores y distintos nombres. Dios quiere que tú destruyas los altares que tienes a esos dioses y que te dediques exclusivamente a adorarlo a Él. Cuando tú hagas eso descubrirás, tal como en algún momento descubrió el pueblo de Israel, que ese es el verdadero sentido de la vida, que allí está la razón de vivir, el poder encontrarnos y ser como Dios, el poder imitarlo y el hacer que los atributos de Dios se puedan reflejar en nuestra vida. ¿Quieres tú hacer hoy un pacto con Dios? Déjanos en tus comentarios y la siguiente frase, quiero hacer un pacto con Dios y renuncio a todos mis dioses. Que el Señor te bendiga en este día y que tengas y puedas experimentar la bendición de Dios.